Hablando de charla, tenemos para conectar con nuestro primer invitado de la noche. Vamos a hablar de economía, porque en este país pasan muchas cosas y el foco está puesto en lo económico. La carta de la vicepresidenta puso todas las tintas, aparte de los ministros, en la economía, así que podemos charlar con Horacio Robelli, economista y periodista también, así que una persona de los medios. Siempre es bienvenida en nuestro programa Digestión, profesor, miembro del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Podemos saludarlo a Horacio, que ha sido muy amable en atendernos en esta noche agitada, como si no tuviéramos noches agitadas en la Argentina. Horacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. El agradecido soy yo de la comunicación y poderme conectar con la provincia, con la querida provincia de Córdoba. Un placer, Horacio. Bueno, no preguntarte por estos acontecimientos de las últimas horas sería raro, porque estaríamos hablando de un contexto sin tanto contexto, pero hoy se presentó el presupuesto para el 22, se corrigieron metas inflacionarias del 21. ¿Qué nos podés contar sobre eso, tu visión en general de las cosas desde lo económico? Mira, el presupuesto desgraciadamente es más de lo mismo. Nosotros ya hemos tenido un presupuesto, ese mismo corte de presupuesto que tuvo el del proyecto de ley 2021, lo mismo. O sea, con una tasa de inflación que supone alrededor del 33%, y en realidad, hasta este año suponían 29% y no fue. O sea que no podemos decir que, y un dólar que va a estar a 131 pesos con el dólar oficial, este dólar que ahora está a 103 pesos con 62 centavos, va a estar en diciembre del año que viene en 131 pesos con uno. Son supuestos muy fuertes y el gobierno no tiene, este gobierno en particular, no tiene la experiencia de haber cumplido con el presupuesto. Los presupuestos de Néstor Kirchner se cumplían. O sea, la propuesta que hacía él, vos fíjate Néstor Kirchner empezó con un tipo de cambio de 3 pesos con 50, cuando asumió el 25 de mayo del 2003, y cuando se fue en el 10 de diciembre del 2007, ese tipo de cambio estaba a 3 pesos con 22. Revalorizó el tipo de cambio. O sea, a Néstor Kirchner vos le podías creer los presupuestos porque lo que explicaba, tal vez la variable inflacionaria, no voy a negar, puede haber estado escondida en el INDEC, no voy a negar esto, pero porque después se revisó la variable de inflación, todo esto es cierto, pero también no es menos cierto que él todo lo que había propuesto lo cumplía. En el caso de los dos mandatos que tiene Fernández Kirchner, esto no fue más cierto. Una por la crisis de securitización del 2008 que le pegó a todo. Una crisis a nivel mundial y se cayó el PBI de todo el mundo. Se cayó el PBI de Estados Unidos y arrastró el PBI de todo el mundo. Y ahí que hayamos caído nosotros, bueno, eso fue algo inesperado. Fue un golpe de afuera, como los dinosaurios que desaparecen porque un meteorito golpeó la Tierra. Fue algo, no sé, pero era interno nuestro. Y en el 2009 tuvo el conflicto del campo. Pero en el 2010 y 2011 corrigió y las partidas presupuestarias fueron bastante cercanas a lo predicho. O sea que la ley de presupuesto en todos esos años tuvo algún grado de validez. No le podemos dar ese mismo grado de validez ni a este proyecto de ley que envió el ministro Martín Guzmán y que firmó el presidente de la Nación, y menos en medio de un conflicto como el que estamos teniendo después de las elecciones PASO, donde el gobierno perdió 5.800.000 votos. O sea, vos perdiste perdiste casi la mitad de tus electores. Perdiste un 45% de los electores en 2 años, el 2019 al 2021, perdiste 5.800.000 votos. Y el conflicto de lo que dijiste vos al principio, la carta de la vicepresidenta de la Nación, hablando sobre las operaciones de prensa que le hacen. Toda esta situación nos dice a nosotros que tenemos que ver el presupuesto, que la ley de leyes que debía cumplir a rajatabla, con bastante pesimismo. O sea, no podría decirte esto se va a cumplir. Todo lo que dije hasta ahora demuestra que no se va a cumplir y que esto no se ha dado, que este presupuesto tampoco se cumple. Horacio, en el presupuesto 2022, sí, 2022, lo que has podido ver vos como economista y periodista, ¿está estipulado algún pago al Fondo Monetario o al no estar, se puede pensar en que está contemplado el arreglo con el fondo? Mira, exactamente, no está. Vos fíjate que Mauricio Macri firmó que se le pagaba trimestralmente, tal es así que para la primera cuota del fondo hay que pagarla el 30 de septiembre, ahora en unos días. En menos de 15 días, el 30 de septiembre hay que pagar la primera cuota. La otra cuota el 30 de diciembre. Y después cada trimestre no solamente el año 22, 23, 24, hasta terminar con la deuda con los 45.400 millones de dólares. Esa amortización de pago no está.
pero si está el pago de los intereses y devenga menor interés que el interés que está propuesto que se le va a pagar al Fondo Monetario Internacional es menor que el que se le pagó este año, con lo cual da a entender que algún tipo de arreglo hay. Pues el arreglo sería, de acuerdo a lo que me dijiste vos, circunscribiéndome a la lectura del presupuesto, porque esto se llama obligaciones a cargo del Tesoro, jurisdicción 91, estarían hablando de que hay acuerdo con el fondo, que no va a haber pago de capital, o sea que da un periodo de gracia por lo menos de un año de no pago de capital, y que le baja la tasa entre del 4,05% anual, que es la que nos cobra actualmente, a una tasa de 2,05% anual. Eso es lo que uno se desprende de leer el presupuesto, de leer este proyecto de presupuesto. Clarísimo. Qué interesante escucharlo en esta coyuntura, sobre todo para poder entender, Roberto, que es mi nombre. Estoy pensando la pregunta para poder darle un marco, porque hasta antes de esta carta y esta crisis le hubiera preguntado por todo el rebote que se daba en la economía, por todo esto que teníamos como una cuestión de que la economía había quedado tan chiquita que con muy poquito empezaba a crecer. Y hace mucho que no había estos 2 días y 3 días de incertidumbre. ¿Usted cree que esto alcanza para frenar la agenda que se venía dando en algunos sectores pensando en el crecimiento o lo que podía ser? ¿Puede llegar a arruinar un último cuatrimestre? Mirá, lo que pasa es que los sectores que crecen están más vinculados al exterior que a nosotros. Por ejemplo, el sector que creció muchísimo es el sector agroexportador. Agropecuario exportador. ¿Por qué? Porque si vos ves que en los primeros 8 meses de este año, Ciara, que la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, y sé que es el centro de exportadores cereales, declararon que ingresaron al país 23.200 millones de dólares, cosa que nunca pasó en toda nuestra historia. En 8 meses, 23.200 millones de dólares, exportaron más de 74 millones de toneladas de productos agroindustriales. Esto es grano, pellet, harina, aceite, biocombustible, más de 74 millones de toneladas. Nunca en la historia argentina pasó esto. O sea, el sector agropecuario exportador funciona como nunca. Ni siquiera en la década de 1880, en la creación de 1880, funcionó como funcionó. Y esto arrastró, por supuesto, a los sectores. Por ejemplo, ¿por qué estaba contento Paolo Roca, que es el CEO de Techin, el 2 de septiembre es el Día de la Industria? Porque la industria, él produce acero, y de acero lo que se le vende a las máquinas agrícolas. Acero se le vende a la fábrica de automóviles, que también vendieron mucho. O sea, hay un sector, algún tipo de construcción privada, hay un sector de la Argentina que la está pasando muy bien, muy bien, un sector. Y arrastra a los sectores, tiene un efecto multiplicador sobre determinados sectores, pero no el grueso de la economía argentina. ¿Por qué no el grueso de la economía argentina? Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, hay 12 millones de trabajadores que hacen sus aportes previsionales. O sea, son 12 millones de trabajadores en blanco. Estamos hablando de los asalariados en blanco. 12 millones de trabajadores aportan todos los meses al sistema previsional, al ANSES. Bueno, de esos 12 millones, según el mismo Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 2,5 millones tienen un salario bolsillo que no alcanza a cubrir la canasta básica total. O sea, no alcanzan a hacer 70.000 pesos en este mes de septiembre del 2021. 2,5 millones. O sea, vos tenés trabajadores que trabajan y son pobres. No pueden llevarle la calidad y la cantidad de comida suficiente, o de ropa, o de zapatillas a sus hijos. Esta es la triste situación. Entonces, ahí tienes un mercado potencial que está totalmente deprimido y que debería explotarse y que debería hacer que el consumo interno se produzca más ropa, más alimentos, etcétera, 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 pero para el mercado interno. Esto no está pasando. Por eso, si vos me decís cómo va a impactar esto en el crecimiento, mirá, no le impacta, porque no crecen hacia el mercado interno, crecen hacia afuera. Si crecieran en el mercado interno, una crisis como esta, por supuesto, haría que morigerara el gasto, etcétera, etcétera. Pero como ellos venden hacia afuera, está orientado, los que ganan están orientados hacia afuera, realmente no incide la situación política acá. Y es más, si el dólar volaba por aire, poner que la repercusión sea sobre el tipo de cambio, ellos se benefician porque ellos venden en dólares. Entonces ya ellos se desenganchan del mercado interno, están orientados hacia el mercado externo, y ellos que más quieren que poder vender todo afuera. Esto es lo que sucede. Clarísimo. Horacio, usted estuvo conoce política, estuvo formando parte del gabinete de Alfonsín. Ha estado en la botonera. Estuvo ahí. Bueno, era muy joven, digamos, trabajé con Bernardo Greenpool, exactamente. Trabajé con Bernardo Greenpool porque yo tenía 31 años, alguna vez fui joven, ahora tengo 68.
Y bueno, Sí, discúlpame. y le quería preguntar justamente de eso, usted que conoce el radio pasillo, lo que se vive, el frenesí ahí, esta foto que acaba de describir usted de la injusticia que se vive, la injusticia social, en el primer bloque hablábamos de que a lo mejor en el trasfondo de la carta está en pedir que cambien las cosas para ese público que hoy le está pasando mal, para esa... Ahora, las formas, digo, a lo mejor el objetivo es loable, pero en las formas, ¿le parece que a través de esa forma se va a poder lograr un objetivo como de apagar esa desigualdad? Escúchame, un gobierno que pierde casi la mitad de su votante, en 2 años perdió 5.800.000 votos, la mitad, el 45% de su votante. Ya no hay forma de sacudirlo, no reaccionaba, quería seguir igual. Yo creo que la carta de Cristina Fernández de Kirchner lo único que trata de decir, señores, acá perdimos, no podemos seguir como si nada pasara. Acá se perdieron las elecciones porque no se le dio respuesta a la... ¿Quién no puede votarlo? No puede votarlo este tipo que está ganando menos de 70.000 pesos. Este tipo no puede votarlo, y decimos, yo voy a molestar a ir a votar, me quedo en mi casa tomando mate si no llego ni a fin de mes y no le puedo dar lo que quiero a mis hijos. O aquel directamente hace changas. Estos son los que es la masa votante del frente de todo, que lo votó esperanzado. Mira, hay un dato flagrante para nosotros. El gobierno le había prometido asado para todos. Asado para todos. No volvamos al pasado, ponía la campaña más, que ellos le ponían, volvamos al asado. Bueno, uno de los precios que más creció es el kilo de asado, creció 120%. El dólar, en la gestión de Alberto Fernández, el kilo de asado creció 120%. El dólar creció 67%. El dólar oficial estaba a 62 pesos con 25 centavos y ese dólar hoy está a 103 pesos con 58 centavos. Aumentó 67%, pero casi el doble aumentó el kilo de asado, 120% más que los precios, más que todo. Bueno, acá evidentemente hay un déficit en el gobierno, que lo que la carta que le dice la vicepresidenta, el gobierno debería poner todas las pilas en enmendar ese error en los 2 años que le queda de administración. Horacio, según lo que vas planteando y bueno, la reactivación o las reactivaciones que se ven desde la industria, desde la pyme industrial, bueno, las fábricas de autos, los autos que se están vendiendo y que no llega a sectores más postergados, ¿es una especie de efecto derrame un poco más peronista? No, el casamiento estamos diciendo eso. Vos fíjate que lo que más, si yo te dijera que la Ford Ranger se vende más afuera que en el país. No, es un efecto al revés, es un efecto de que se ha hecho un brutal ajuste externo. Nosotros no tenemos necesidad de tener ajuste externo. El año pasado tuvimos un superávit comercial de 12.500 millones de dólares. Y este año va a ser de 15.000 o 16.000. Si estamos diciendo que Share y SEC reconocen que entraron 23.200 millones de dólares en 8 meses, es peor todavía, porque encima el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que las ventas, las exportaciones agrícolas argentinas van a crecer una tasa del 5 al 3% anual. O sea que este año vamos a pasar a 120 millones de toneladas seguro de productos agroindustriales, y en el 2022 vamos a pasar los 130, y en el 2023 vamos a pasar los 145, una barbaridad. Y vos decís, y está bien, no está bien nada, porque nosotros exportamos, el año pasado exportamos 37 millones de toneladas declaradas de maíz en grano, una cordillera de los Andes exportándolo, y por supuesto acá se te encareció la carne aviar y porcina que consumen grano de maíz como forraje, y se te encareció la polenta. O sea, estamos viendo, y este año se van a exportar por lo menos 40, todavía no terminó el año, pero se va a exportar por lo menos 40 millones de toneladas. O sea, estamos ajustando, nos pidamos de consumir nosotros para que consuman afuera lo que nosotros no consumimos. Y vos decís, ¿la economía está mejor? No está mejor, porque nosotros de esa plata no se refleja en obra. Bueno, nos privamos, pero estamos haciendo una represa. Nos privamos, pero volvemos a tener la soberanía sobre el río Paraná. Nos privamos, pero vuelven los ferrocarriles a ser nuestros. No hay nada de eso. O sea, la plata como entra se va, pagando deudas, pagando ceses. Esto es lo que estamos viviendo. Este es el drama que estamos viviendo. Nosotros no hay control, hay un brutal ajuste externo y un brutal ajuste fiscal, y sin embargo el beneficio se lo lleva una minoría. Este es un modelo. El modelo extractivista, agropecuario exportador, que es el que reimplantó Macri y que continúa Alberto Fernández, es un modelo que enriquece una minoría, pero empobrece a la mayoría de la población. Lo ha demostrado siempre. Horacio, ¿qué tal? Buenas noches, Franco, lo saluda. Le quiero consultar, aprovechando su especialidad, ¿le atribuye algo del problema económico, además de lo que acaba de explicar,
a la diferencia del tipo de cambio, el oficial contra el extraoficial, y a las expectativas de la gente, de los que fijan los precios, que puedan explicar a lo mejor ese aumento desproporcionado de la carne vacuna en cuanto a en términos relativos al resto de las cosas de la economía, por ejemplo los salarios, como bien decía usted. Bueno, mira, muchas gracias por la pregunta, porque en realidad la carne es un ejemplo de lo que tiene que hacer. El gobierno estuvo un año y medio sin hacer nada con la carne, no hizo absolutamente nada, un año y medio sin hacer nada con respecto a la carne. Es más, siguió devaluando el tipo de cambio, porque ahora morigeró la devaluación, siguió devaluando el tipo de cambio, no le aumentó las retenciones, vos sabés que la retención es el 9% de la carne, no le aumentó las retenciones y no le puso cupo de exportación. Recién en mayo se puso a fiscalizar qué es lo que se vendía. Perdón, no le puso cupo a la exportación, o sea... Hasta mayo no le había puesto, era libre, vendieron 1 millón de... Claro. En la Argentina faena por año 3,4 millones de toneladas de carne. Sí. Esto es lo que se declara. Sí. Vos exportaste 1 millón de toneladas de carne el año pasado, se exportó 1 millón declaradas, fue más, ahora te voy a contar cómo fue más, pero 1 millón de toneladas de carne declarada, te quedan 2.400.000 toneladas para el consumo interno. Somos 46 millones de habitantes, quiere decir que consumimos 50 kilos per cápita. Vos agarrás 2,4 millones de toneladas, dividís por 46, te da 50 kilos per cápita, es el consumo de carne vacuna más baja de los últimos 100 años. Pero claro, exacto, si al no tener ningún cupo en la exportación, el quien vende acá tiene la oportunidad de vender a precios internacionales, y quien vive acá adentro a lo mejor no tiene la posibilidad de comprar a precios internacionales la carne. Pero te das cuenta que es locura, la tierra es nuestra, el sol, la lluvia nos pertenece a todos. ¿Cómo le vas a permitir vender la res entera? A Néstor Kirchner le quisieron ofrecer ese negocio a los chinos. Acordate que el primero que empezó a hablar con los chinos fue él. Sí. Y no lo aceptó, porque sabe que el ciclo ganadero, vos no podés aumentar de tener 55 millones de cabezas de ganado ni en el otro a 100. Las vacas tardan en parir, es una cosa muy compleja, tienen que tener los establecimientos. No podés aumentar no podemos multiplicar por 2 enseguida la cantidad de cabezas de ganado. Esto, Kirchner lo sabía bien y dijo que no, que pues no era tiempo de hacerlo, que había que preparar todo esto para... Esto no, te agarraron, le dieron a los... Son 19 frigoríficos, mirá lo que hicieron. 19 grandes frigoríficos, ahí está, frigorífico Río Platense, lo Contartini, Priarde, que era de Vicentín, Coto, el de Brown, la Anónima, los brasileños, Magret y Crispus, estaban todos, 19 grandes frigoríficos, le vendían a Uruguay carne. Venderle a Uruguay carne como vender jugador de fútbol. Recién en mayo pusieron la lupa, la FIP a través de la Dirección General de Aduanas dormir a Z. Recién en mayo, cuando veía que le vendían, es peor todavía, le vendían a un precio en Uruguay, por supuesto de Uruguay, la misma empresa de ellos la vendía fuera del precio internacional, o sea, se la vendía a China y a los países del este asiático al precio internacional, o sea, triangulaban pagando menos retenciones porque le vendían a precio menor a Uruguay. Pero eso no es solo, sino que encima hacían pasar carne, sospechó porque era mucho el porcentaje de la carne que decían que era no apta para consumo humano, o sea que era para animales, que tiene una retención del 4% en lugar del 9%, y después abrieron los containers y se dieron cuenta que la carne es exportación. Una estafa, por supuesto. Recién ahí en mayo los multaron, le pusieron 6 millones de dólares a estos 19 grandes frigoríficos, hicieron esta trapillonada. ¿Esto por qué? Porque vos no solamente tenés que meter cupo de exportación, no solamente tenés que morigerar la evaluación del tipo de cambio, sino tenés que fiscalizar. La función del Estado es controlar. Claro. Si vos no lo controlás, ellos van a hacer lo que quieren. Horacio, sí. Digo, para repreguntar sobre la misma línea que va, después de esta situación que vive el gobierno donde pierde tantos votos, si antes era tomar medidas de este tipo hacia los mercados, le podía costar políticamente mucho, por lo menos en términos de imagen. Nosotros desde acá, desde Córdoba, vemos que es un gobierno muy porteño, ¿no? Viven en un diálogo con los medios de Buenos Aires y se hablan y se contestan entre ellos. Digo, tomar una medida desde ese lugar, en estos 2 años que le quedan con el poder político, ¿lo ve posible, lo ve factible? Bueno, yo te agradezco porque yo soy tucumano. He venido a vivir a Buenos Aires para estudiar y para huir de Bussi. Pero, por supuesto, yo entiendo lo interior y sé lo que significa un país que no se mira. Lo tengo claro. Córdoba, cuando yo era alguna vez joven, Córdoba era la capital del interior. Yo vengo del radicalismo sabatinista. O sea, Amadeo Sabatini, el sabatinismo tenía clara influencia en Tucumán. El radicalismo tucumano era sabatinista, por eso tiene los muertos que tiene.
don Ángel Gerardo Pizarello, que era el presidente del partido, apareció con 7 brazos en el cuerpo y la boca cosida con hambre el 1 de julio del 76. El ruso, el Rafael Pagalde, don José Chevalla. Tenemos muertos ilustres que eran todos sabatenistas. O sea, nosotros sabemos lo que significa cuando tenemos ninguna en el interior. Lo hemos vivido. No es algo que necesito que me cuente, y te agradezco que me lo cuente vos y me lo refresques, pero yo lo tengo siempre en claro. Sí, es un gobierno terriblemente unitario, un terriblemente porteño, terriblemente unitario, y ve hacia afuera y no hacia adentro. No ve hacia adentro, no ve la necesidad de la gente. Pero vos fíjate, te voy a dar una muestra clara de lo que vos me estás diciendo con los bancos. Vos tenés 10 grandes bancos privados, 10 grandes bancos privados, los 4 más grandes por volumen de depósito, que son los 2 españoles, el Banco Río, que es el Banco Santander de España, el Banco de Bilbao Vizcaya, que acá compró el Banco de Crédito Argentino, el Banco Francés, el Banco Macro y el Banco Alicia, en los 4 tiene participación BlackRock, porque Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, dijo que tiene participación accionaria en esos 4 bancos. Son los 4 bancos que tienen mayor volumen de depósitos, son los que tienen mayor cantidad de LELIQ, son las letras de liquidez del Banco Central, y son los que le dan más préstamos al Banco Central, se llama pase pasivo de 1 a 6 días. El total de la inmovilización, o sea, la LELIQ más pase pasivo suma 4 billones, con B larga, billones, o sea, 1.000 millones, 4 billones de pesos, es pesos, pero al tipo de cambio oficial serían casi 40.000 millones de dólares. No están para nada, solamente lo simboliza el Banco Central para asegurar esta ganancia a los bancos y que no se pasen a dólar. Le asegura el negocio a los bancos no corren ningún riesgo, tienen la carta de deporte de captar depósitos del público, se dan vuelta, la captan en Córdoba pero lo prestan acá. Lo captan en la provincia de Córdoba, en mi provincia, en Neuquén, en Misiones, en Santa Cruz, y lo prestan acá al Banco Central, que queda en Reconquista 266. Se lo prestan al Banco Central para que el Banco Central reconquista 266 de la Ciudad de Buenos Aires, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, para que no haga nada de nada, para que movilice esa plata ahí y le paga todos los meses le paga a los bancos una tasa del 38% nominal anual, pero que efectiva es el 45%, porque como es cada 7 días, te voy a capitalizar cada 7 días. Bueno, son 4 billones de pesos, es en pesos casi 40.000 millones de dólares. Mirá si con eso no podés impulsar la producción, el trabajo, la pequeña y media empresa, podés hacer miles de cosas. Sin embargo, el gobierno prefiere pagarle a los bancos y suspendió el año pasado la 4ª cuota del IFE. A los bancos le va a pagar por esos 4 billones de pesos este año 1.100.000 pesos. O sea, 12 veces más de lo que paga por el IFE, que pagó 90.000 millones de pesos a casi 9.000 personas, a razón de 10.000 pesos por mes. A casi 9 millones de personas, a casi 9 millones de personas, a 10.000 pesos por mes, eran 90.000 millones de pesos. Casi 9 millones de personas, 8.750.000 personas, a 10.000 pesos por mes eran 90.000 millones de pesos. Y le paga a los bancos, por no hacer nada, 1.100.000 pesos. 12 veces más que lo que es la cuota del IFE. Y nadie dice nada. Excelente, Horacio. Mil gracias por la comunicación y por la charla. Al contrario, gracias a usted. Le pido disculpas por lo eufórico, estoy viejo y tengo presión alta. No, tranquilo, gracias. Todo bárbara. La charla, buenas noches. Muchísima información, gracias.